Hola, ¿qué tal, FemLovers? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a esta nueva emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Es la número 230 y es 26 de noviembre del 2025. Yo soy Aide Serrano y me da mucho gusto saludarte a través de la señal de Maya FM en el 103.5 que estamos estrenando esta emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo, desde Cancún, Quintana Roo. También saludo a quienes nos ven a través de la televisora de CIPSE TV Cun y del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Un saludo también a mis amigas y amigos de los medios de comunicación que retransmiten este programa, Click Noticias, Verdades Quintana Roo y QR Noticias. Muchas gracias también a quienes nos siguen a través de YouTube en Aide Serrano. Ahí encuentras todos los programas anteriores, también en mis redes sociales, Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Son muy importantes tus comentarios, me retroalimentan también a quienes participan en este programa y como sabes aquí reflexionamos acerca de temas como el machismo, el feminismo, los estereotipos, los roles de género, por supuesto todo esto en corto y sin tanto rollo. También saludo a quienes nos están escuchando todos los sábados a las 2 de la tarde por Riviera FM en el 98.1, sábados a las 10 de la mañana por Caribe FM en el 101.9, sábados 10 de la mañana por Radio Chan Santa Cruz en el 660 de AM y los domingos a las 11 de la mañana por Chetumal AM en el 860 y también domingos 11 de la mañana por Chetumal FM en el 100.9. En esta ocasión conversé con la poeta y artista visual Mercedes Bautista acerca de su obra multidisciplinaria, de su poesía expandida, video, poesía, arte objeto, instalación y arte textil. También sobre su más reciente poemario, Animal de musgo que sueña lo salvaje. Bueno, este 25 de noviembre no solamente conmemoramos una fecha en el calendario, sino también señalamos este deber colectivo que es inaplazable y en México y en todo el mundo. Pero bueno, para muestra un botón, ¿sabías que 1 de cada 10 feminicidios sigue sin investigarse en nuestro país? En el 2024 se reportaron al menos 3,600 mujeres desaparecidas. Esto es un aumento superior al 40% respecto al año anterior. De esto hablaré más adelante. Y bueno, la mujer medicina Fabiola Sumano en su círculo de sabiduría femenina nos comparte su reflexión acerca del arte de cerrar un ciclo con conciencia. Esto es Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Comenzamos. Y este 25 de noviembre no solo conmemoramos una fecha en el calendario que es el Día para la Erradicación de la Violencia en contra de las mujeres en cualquiera de sus tipos, es también preciso señalar que tenemos un deber colectivo que le corresponde a todas las personas, a todas las instituciones, porque en México 1 de cada 10 asesinatos diarios de mujeres sigue sin investigarse con perspectiva de género. Y para muestra un botón, en el 2024 se reportaron al menos 3,601 mujeres desaparecidas. Esto significa un aumento superior al 40% con respecto al año anterior. Y aún así, cada día se insiste en callar, ignorar o minimizar lo que ocurre en nuestras propias casas, en las calles, en el trabajo y en los espacios virtuales. Si las hermanas Mirabal dieron su vida desafiando el silencio en 1960, hoy muchas mujeres siguen pagando con su dignidad e incluso con su vida el precio de levantar la voz. Este día está pensado para recordar que la violencia en razón de género en contra de las mujeres es estructural, no episódica. De acuerdo con organismos internacionales, en México aproximadamente 1 de cada 4 feminicidios se investiga como tal, apenas 1. El 75% restante queda en la sombra o es reclasificado. Y en un contexto donde la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, sufrió acoso en pleno centro de la Ciudad de México,
y presentó posteriormente una estrategia nacional para combatir el abuso sexual, la urgencia es más evidente que nunca. Y es ahí donde esta fecha adquiere una doble dimensión, de memoria y de acción. Porque conmemorar no significa solamente encender luces naranjas en los espacios públicos, en edificios de gobierno, significa preguntarnos a nosotras y a quienes ejercen poder qué estamos haciendo para que la niña que será joven mañana sepa que su voz sí importa y que será escuchada. ¿Qué garantizamos para que la mujer que va a trabajar no tema regresar sola? ¿Qué estamos dispuestas a exigir y a construir juntas? Las respuestas no pueden quedarse en discursos, necesitan herramientas reales, protocolos eficaces, recursos financieros, educación con perspectiva de género y una justicia que no tarde años. Hoy cada nombre que se lee en un antimonumento o antimonumenta, cada marcha que grita ni una menos y cada testimonio que rompe el silencio es un eslabón que desafía las prácticas machistas. Pero estas cadenas de cambio requieren que nos movamos todas las personas, todas, todos y todes, que incluyan organizaciones no gubernamentales, empresas, instituciones, comunidades y cada persona que cree que un país sin violencia en contra de las mujeres es posible. Porque mientras la historia nos diga que pues siempre ha sido así y sigamos repitiendo este tipo de frases, es que siempre ha sido así, es que desde mis tiempos, pues no es suficiente, ¿verdad? Hay que tomar acción porque todas, todos y todos podemos hacer algo para cambiar. Y bueno, conmemorar esta fecha, este 25 de noviembre, también es necesario. Hay que actuar, es una invitación para actuar, no solamente para observar, para sentirse al margen, hacerse a un lado. No solamente es aplaudir, hay que transformar, porque la igualdad no será un sueño, sino lo construimos cada día. Estamos en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Continuamos. En 1930 y 1961, miles de personas fueron encarceladas, torturadas y asesinadas bajo la dictadura de Rafael Trujillo en la República Dominicana. 3 hermanas encabezaron una revolución clandestina. Pero aunque su valentía inspiró a muchos, esta amenazaba al hombre en el poder y sus vidas pronto tendrían un final trágico. Trujillo ascendió de los rangos militares durante la ocupación de los Estados Unidos en la República Dominicana. Tomó el poder en 1930 mediante un golpe de Estado y una elección amañada, y creó un sistema que lo enriquecía a él y a sus aliados. La familia de Trujillo sola controlaba 3/5 del Producto Interior Bruto, incluyendo monopolios de sal, carne de res y periódicos. Le puso su nombre a la capital del país y deseaba que su retrato se mostrara en todas las casas. Y cometió atrocidades, incluyendo la masacre de miles de haitianos. Mientras tanto, una fuerza de policía secreta mantenía su poder intimidando a sus oponentes en el país y en el extranjero. Las hermanas Mirabal crecieron en una familia de clase media en el campo. Sus padres enviaron a las 4 hermanas, Patria, Dedé, Minerva y María Teresa, a uno de los mejores internados del país. Allí, Minerva tuvo un amigo cuyo familiar fue asesinado por órdenes de Trujillo. Ella comenzó a buscar fuertes voces opositoras y a discutir los problemas de opresión y justicia con sus hermanas. Dedé se mantuvo fuera de la política, pero Minerva, Patria y María Teresa se dedicaron a cambiar a su país. Sin embargo, la seguridad de la familia Mirabal pronto colapsó. En 1949 fueron invitadas a una de las fiestas de Trujillo, las cuales le funcionaban como terreno de cacería de mujeres jóvenes. Declinar la invitación no era una opción. Pese a los intentos de Minerva para eludirlo en la recepción, finalmente bailó con Trujillo, pero rechazó sus insinuaciones. La familia Mirabal abandonó la fiesta temprano, lo cual casi nadie hacía y se consideraba una falta de respeto al dictador. Su padre, Enrique, fue encarcelado y la propiedad de la familia confiscada. Minerva se graduó con los más altos honores al ser la primera mujer del país en recibir un título en leyes. Pero se le negó la autorización del Estado para ejercerlo, algo de lo que Trujillo se encargó.
Cuando estudiaba, Minerva conoció a Manolo Tavares Justo. Él compartía sus convicciones políticas y se casaron en 1955. Ellos vieron brotar las revoluciones armadas en toda América Latina. Después de que Trujillo quebrantara un intento para derrocarlo en 1959, ellos comenzaron a preparar su propia revolución. Las hermanas Mirabal y sus esposos crearon el movimiento revolucionario 14 de junio junto con muchos otros de clase media. Apodadas las mariposas, las tres organizaron y asistieron a reuniones clandestinas y distribuyeron panfletos que detallaban las violaciones de Trujillo. En enero de 1960, juntaron a representantes de todo el país para establecer la infraestructura del movimiento y preparar una revuelta. Pero esta nunca ocurriría. Trujillo tenía espías por todos lados. Pronto, muchos revolucionarios, incluidas Minerva y María Teresa, fueron arrestados. Durante ese tiempo, Patria descubrió formas creativas de transmitir información de y para los rebeldes encarcelados. Temeroso de perder el apoyo de los Estados Unidos y la Iglesia, que recientemente había comenzado a criticarlo, Trujillo liberó a las hermanas, pero mantuvo a los esposos encarcelados. Pero ellas siguieron amenazando la estabilidad de su régimen y su ego. El 25 de noviembre, cuando las tres hermanas regresaban de visitar a dos de sus esposos en cárcel, los hombres de Trujillo detuvieron el auto. Las hermanas y el conductor Rufino de la Cruz fueron asfixiados y golpeados hasta morir. Los hombres volcaron el jeep desde una colina para hacerlo parecer un accidente. Patria tenía 36, Minerva 33 y María Teresa 25. Pero el plan de Trujillo para silenciar a las hermanas Mirabal resultó contraproducente. Mucha gente no se dejó engañar por ese encubrimiento endeble. La comunidad internacional condenó el asesinato. Estados Unidos cerró su embajada dominicana e investigó secretamente el movimiento anti-Trujillo. Meses más tarde, antiguos miembros de la milicia dominicana mataron al dictador, lo que puso fin a 31 años de violento mandato. Gracias a su familia, en especial a su hermana sobreviviente, Dedé, el legado de las hermanas Mirabal superó a las garras de la tiranía de Trujillo, incluso mucho después de su muerte. Hoy en día, las hermanas Mirabal son heroínas nacionales con monumentos en su honor que conmemoran su lucha. En 1999, las Naciones Unidas declararon el 25 de noviembre, el aniversario de sus muertes, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Su valiente lucha por la justicia ha inspirado a generaciones. Hola, soy Fabiola Sumano y hoy te voy a hablar aquí en Feminismos en Corto y sin tanto rollo del arte de cerrar un ciclo con conciencia. Cerrar un ciclo no es fácil, pero tampoco es un castigo. Cerrar es un acto de verdad, es un acto de amor propio. Cerrar es una declaración al universo que te dice, ya estás lista para volver a ti. Cerrar un ciclo con conciencia, no desde la ira, no se hace desde el impulso, no se hace tan solo por hacer algo, se hace cuando el alma te susurra suavemente al oído, ya hiciste todo lo posible, ya no puedes seguir sosteniendo eso que te rompe. Y ahí es cuando tú contactas con todo eso que te está rompiendo, que no te deja ser tú, que te quita tu poder. Y entonces empiezas a soltar, a liberar, a cerrar ese ciclo conscientemente y lo haces honrándolo y reconociendo qué es lo que ese ciclo te deja en tu corazón, cuál es el sentimiento que te provoca esa relación. Y decir el nombre, escucharlo, mencionarlo es muy importante porque lo identificas y entonces es más fácil que lo liberes. ¿Y cómo lo vas a liberar? Respirando, haciendo una inhalación profunda y cuando exhales entrega todo eso, porque el entregar también nos va a dar espacio para que nosotros podamos acceder a nuestro silencio, a ese vacío que te deja cuando tú sueltas. Y ahí es cuando creas el espacio para lo que viene. Y cuando tú honras un cierre con conciencia, vas a reconocer el aprendizaje.
qué fue lo que aprendiste en esa relación, qué fue lo que no te gustó, qué era lo que te quitaba el brillo cuando estabas en esa relación, lo que te apagaba, y esa sabiduría va a quedar como una experiencia en ti y en tus células, en tu mente, en tu cuerpo, y vas a guardarla para que cuando vayas a vivir al mundo otras cosas nuevas, si contactas con esa sensación, ya sepas que no ese es el camino, no es por ahí, y entonces puedas alejarte de una relación que no es lo más favorable. Pueden ser relaciones de pareja, de amistad, de trabajo, pueden ser relaciones con maestros. Ahí es cuando tú vas a identificar qué es algo que no te conecta contigo, con tu ser. Y cuando tú cierras un ciclo y lo haces con conciencia, entonces vas a ver cómo va a haber un lugar para ti. Vas a recuperar cosas positivas en ti, vas a recuperar tu poder, vas a recuperar tu dignidad, vas a recuperar tu fuerza, tu alegría. Y entonces vas a salir ganando porque te vas a dar cuenta que regresas a ti, que te estás viendo, que eres tú. Y es muy importante cerrar estos ciclos y poder identificar lo que nos lastima y entregarlo, porque a veces el soltar te hace que abras tus manos y las extiendas para recibir lo bueno que viene para ti y para tu corazón. Y entonces vas a alinearte y dejar libre la puerta para que se abra ese portal donde vas a entrar y vas a conectarte con las cosas que son para ti, para tu bien más alto. Y ahí va a cambiar tu vida y vas a volverte más sabia, vas a volverte más amorosa contigo y te vas a voltear a ver. Y entonces vas a sentir que ya estás libre de esas energías. Y les recuerdo que cuando las mujeres nos unimos, suceden cosas grandes y que si permanecemos unidas, cada día seremos más fuertes. Muchas gracias y hasta la próxima. Ya estamos aquí en Feminismos, en corto, sin tanto rollo, y estoy con una artista muy reconocida, importante, no solamente en el ámbito de Quintana Roo, de México, sino también en el ámbito internacional. Mercedes Bautista, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Encantada. Para platicar, para pensarnos juntas. Gracias por tu tiempo y por este espacio en tu agenda. Has estado súper ocupada recientemente haciendo una serie de presentaciones de tu más reciente libro. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero bueno, Mercedes Bautista es artista visual y poeta. Es fundadora del espacio creativo El Corazón de la Tribu y directora de la Casa del Poeta Chilam Balam. Su obra es multidisciplinaria, poesía expandida, videopoesía, arte objeto, instalación y arte textil. Participa en proyectos de arte colaborativo con el grupo artístico Ignífugas. Realiza también exposiciones individuales y colectivas en España, México y Estados Unidos. Su más reciente exposición individual se llamó Intertextualidad, el bordado como trazo y escritura, que se puede visitar en estos momentos en la Galería Ágora en la Ciudad de México. Recibió también becas otorgadas por el FONCA en 3 veces consecutivas. Fue Premio Nacional de Pintura Fundación Casa del Rey. También ha expuesto en el Palacio de Bellas Artes en una muestra colectiva llamada Como Arte. Fue primer Premio Nacional de Poesía Beatriz Cienfuegos en España y también Premio Nacional de Poesía Paralelo Sur de Barcelona. Sus poemas han sido publicados en reconocidas revistas literarias como Conversando, Blanco Móvil, Beyond Dimensions y en antologías de acá de Quintana Roo, Q18, Antología de Mujeres Poetas de Quintana Roo, Q36, Antología Poética Quintanarroense, Voces en Alto, Mujeres Poeta, Voces Panorama Poético de Escritoras Quintanarroenses y Mujeres Poetas en el País de las Nubes, editado en Oaxaca. Y bueno, este 2025 publicó su libro Animal de musgo que sueña lo salvaje. Mercedes Bautista, tu obra pues transita entre
las palabras, pero también los hilos entre los poemas y también el bordado. ¿Qué es lo que para ti el bordado, los hilos, no alcanzan a pronunciar, pero que sí encuentras en la palabra escrita y también en la palabra oral? Mira, en esta reflexión que hago sobre mi trabajo, porque voy teniendo palabras, o sea, vamos teniendo palabras socialmente para esta cosa de artistas multidisciplinares. Yo antes decía, pues soy híbrida, ahora utilizamos esto de la poesía expandida o palabra expandida. En mi caso es como de manera natural voy de un elemento artístico a otro, ¿no? Pero en esta reflexión sobre mi trabajo pienso que siempre he estado en búsqueda de la palabra. Cuando yo estudié Bellas Artes, hice especialidad pintura antes de entrar al bordado, al arte textil. En mis pinturas, en los años 80, me acuerdo que ya tenía palabras, ¿no? Y siempre desde pequeña he escrito poesía, pero no le he dado, o sea, los poemas eran bocetos de las metáforas visuales y como tú muy bien dices, a veces la metáfora visual no alcanzaba y necesitaba verbalizar, ¿no? Entonces lo que no me da un elemento artístico o una expresión artística me lo da lo otro, ¿no? O utilizar el video, porque tengo muy claro esto de que la técnica, por ejemplo, en las artes visuales está al servicio de la expresión, ¿no? A veces he visto exposiciones pues, con grandes medios, mucha técnica pero poco contenido, ¿no? Y yo prefiero como ¿qué tengo que decir? ¿Qué tengo que proponer? Es interesante la pregunta, porque todos son preguntas y cuestiones. Sí. Y si es así, ¿qué medio estaría interesante, ¿no? para hacerlo? Y no te creas que lo hago de una manera muy consciente, o sea, es todo muy orgánico, muy desde el inconsciente, en la intuición. Pero la poética, la palabra poética se acerca muchísimo a la metáfora visual. Para mí está muy cercano, ¿no? Es otras maneras de decir, otras maneras de pensarnos, otro conocimiento, ¿no? Que no es un lenguaje tan articulado. Yo lo siento también muy cercano. He visto tu obra y me parece que también es esta mezcla de técnicas posibilita el acercamiento de los otros, de las otras, a tu obra, particularmente en esta intertextualidad del bordado como trazo y escritura. Hay algunas notas, algunos conceptos que tienen que ver con la resistencia, con el cuerpo femenino. Platícanos, ¿qué papel juega el cuerpo femenino en tu obra? Creo que es muy importante, o sea, que hablo, o sea, el cuerpo que se pone en la obra plástica como artista, pues es de mujer, ¿no? Y qué me ha atravesado como mujer socialmente, pues es importante para mí, ¿no? Y esta expresión artística, visual o de palabra con perspectiva feminista también, ¿no? O sea, cómo lo personal es político, cómo lo que me ha atravesado a mí nos ha atravesado a todas. Yo me he estado haciendo en estos años de carrera, siempre son cuestiones, preguntas, o sea, estoy en continuo aprendizaje, evolución. Y las preguntas siempre han sido, pues, que cómo somos pertenecientes al cuerpo de la tierra, cómo nos han atravesado violencias que normalizamos, no sé, todas estas cuestiones. Entonces, me ha pasado, como todo, como el lenguaje del arte es diferente y los tiempos del arte son diferentes, me ha pasado a hacer obra pensando que era una pregunta con respuesta para todas, y luego pasan los años y darme cuenta, digo, wow, esa pieza es personal. O sea, sí tiene esta cosa, por ejemplo, en esta exposición de intertextualidad, se llama así porque es como cuántos lenguajes hay, cuántos textos hay, o sea, qué realmente es la escritura. Hay escritura en la naturaleza, no sé, cosas así. Pero hay una pieza, me voy porque tengo esta mente divergente de artista, hay una pieza que es calladita te ves más bonita,
que yo la hice por esta pregunta de el lenguaje que nos construye a las mujeres, ¿no? ¿Qué lenguaje encierra violencias que nos han atravesado, que hemos asumido como normales y que influyen en nuestro comportamiento social o influyen en las parejas que tenemos, influyen en lo que admitimos en el trabajo, o cosas así, ¿no? Entonces en esas piezas había mucha reflexión en este sentido, y una de ellas era calladita te ves más bonita, ¿no? Que nos lo han dicho a todas y que es un mantra pues que nos quita voz, ¿no? O sea, y que asocia el ser una bien portada o socialmente aceptada con tu silencio. Y a partir de ahí es un hilo, o sea, que jalo, cada pieza es como que está llena de muchas partes, mucho contenido, pero a partir de ahí empiezo a jalar y salen muchas otras piezas, ¿no? Pero cuando construí esa pieza era esta reflexión general sobre el lenguaje que nos construye, sí, el lenguaje que me atraviesa, pero fue pasado el tiempo que dije, wow, si es que yo tuve una situación traumática de niña y quedé un año muda. Y entonces ahí era como, wow, ¿no? Ir asociando historia personal totalmente entrelazada con lo que nos acontece a todas, ¿no? Porque a veces pensamos que solamente las cosas nos pasan a una y muchas veces pues es un contexto social, ¿no? O siempre es un contexto social, no lo sé, me pregunto, ¿no? Que nos determina así bien feo. Siempre está el contexto social que nos construye como las mujeres que somos y que esta mirada crítica, esta perspectiva feminista nos ayuda a entender que las cosas no son naturales, sino que son sociales y que en el caso de las mujeres pues hemos estado en un segundo plano, en un segundo término, a veces en un tercero, cuarto, quinto al final, donde siempre están primero los hombres, donde las que tenemos, bien lo dices, que callar somos nosotras para que ellos hablen, para que la voz predominante sea la de ellos y no la de nosotras. A mí me gusta mucho tu obra por eso, por esta perspectiva feminista, porque el arte tiene también esta vertiente de crítica. Bueno, hay algunas personas que dicen que si el arte no está cuestionando la realidad, entonces no es arte. Eso dicen algunos, ¿verdad? Pero también tiene esta perspectiva feminista que me gusta mucho. Platícanos, ¿qué has visto en las salas de exhibición? ¿Qué reacciones, especialmente de las mujeres, a estas obras, por ejemplo, a De Calladita te ves más bonita o algunas otras que tengan que ver con esta reflexión tuya de las cuerpas de las mujeres o de ser mujer? Mira, siempre hay mucho diálogo cuando he estado presente en los cuadernos que dejo también para que la gente ponga sus opiniones sobre la exposición. Siempre hay cosas muy interesantes. Y siempre que he visitado esta exposición, por ejemplo, intertextualidad con hombres y con mujeres, ¿no? Y he ido con hombres amigos que se han cuestionado. Hay una pieza ahí en esta exposición intertextualidad que es un bordado de un poema que se llama Etología, que hay una frase que dice hombre obtuso en la palabra, torpe en el performance final, y habla de esta hostilidad porque la hostilidad hacia mí, ¿no? Es personal, ¿no? Es de una pareja. Y este poema está bordado sobre un traje de marinerito que me donó mi sobrino, que ya es grande, tiene 30 y tantos años, y porque en España la primera comunión se hace con traje de marinerito, ¿no? Y entonces aquí está bordado, pues, en la parte de arriba, ¿no? Los hombres no lloran, todos estos mandatos de la masculinidad tóxica también, ¿no? Entonces recuerdo ir con este amigo a ver y fijarse justo en esta pieza, y ahí esta pieza pues provocó este diálogo, ¿no? En el que él confesaba pues sus dificultades para hablar, para comunicar sus emociones. O sea, se hacen reflexiones también de cómo a ellos les atraviesa el tema del
del patriarcado, ¿no? Y todos los sistemas de opresión. Claro que no tiene, comentábamos que no tiene comparación con lo que nos pasa a las mujeres, ¿no? Y hubo una vez que me gustaría contarte, porque fue un efecto muy potente y muy en relación a la locura, y es que yo hice un montaje, hice una instalación, no sé si esto te lo he contado, Aide, pero hice una instalación en el Museo de Cozumel que se llamaba El altar de las semillas vulva. Entonces estaba mucho esto era de cerámica junto con textil, y lo hice durante un año, estuve trabajando esas piezas con moldes de semillas, y la reflexión era mucho cómo somos pertenecientes al cuerpo de la tierra. Yo ya no digo madre tierra, ¿no? Porque me parece corto, o sea, siento que entonces, ¿cómo somos pertenecientes? ¿Cómo nuestras formas? Es una pieza que podríamos catalogar ahora de ecofeminista, ¿no? Cómo nuestras formas son muy parecidas a las formas de la tierra y así. En la sala de exposiciones había un videopoema donde sonaba mi voz, yo estaba cantando. Entonces pienso que eso influyó, porque a una mujer, le dio un brote psicótico en la sala y destrozó toda esa instalación. Entonces, cuando me preguntas cómo influye tus piezas en las personas, pues aparte de provocar esta conversación, me río por no llorar, porque sí fue muy difícil para mí el encuentro real con el tema de la locura, ¿no? Por supuesto, tenía una condición psiquiátrica. Esta violencia sobre una de mis piezas es bastante grande, eran 52 piezas cerámicas y acabo destrozándolas prácticamente todas, que no había vigilancia en la sala. Entonces mis preguntas fueron cómo yo, o sea, qué de locura hay en mí, como mi trauma o mi cosa, ¿no? Porque pues todo parecían vulvitas también, ¿no? Entonces pensaba yo, me fui a entrevistar a psicoanalistas, profesoras, académicas. Estuve mucho tiempo en diálogo con mujeres artistas también sobre la vulnerabilidad que nosotras como mujeres artistas tenemos en las salas de exposiciones, porque sí tenemos condiciones diferentes a los hombres. Y en este diálogo con la psicoanalista pues me planteaba esto, ¿no? Y dice, fíjate cómo, o sea, qué fuerte es tu obra, que posiblemente esta mujer tenga un trauma de violación o algo así y le dio el brote psicótico. Porque en el cuadernito, o sea, estuvo visitándola como 3 días y tenía el vocabulario la mujer, o sea, ponía el patriarcado, esta exposición es maravillosa porque es de cuestiones de la mujer, que el patriarcado que nos atraviesa, o sea, tenía el vocabulario, ¿no? Pero ya el 4.º día le dio el brote psicótico. Entonces, para mí, imagínate, como artista, por un lado este encuentro sí me produjo depresión. Estuve un mes, perdón, porque rápido me levanto, ya tengo herramientas, ¿no? Pero sí porque fue también la violencia de la institución, ¿no? Al no hacerse responsable de eso. Y pues imagínate, ¿no? Es como cómo conecta el arte, porque el arte es lenguaje del alma, o sea, son símbolos del alma. Si tú estás puesta en el arte de una manera como auténtica, con todo corazón, haciendo lo que realmente quieres, no lo que la moda te pide, conectas con una simbología personal, pero pienso que también es una simbología universal de arquetipos de imagen. Colectiva. Y entonces tú estás delante de una obra de arte y sientes esa autenticidad. Puedes decir, me gusta, no sé por qué, porque le está hablando a tu inconsciente, ¿no? Claro. Por eso funciona la arteterapia, porque mucha gente dice, arteterapia no es relajarse, arteterapia es que ahí hay unos símbolos, claro, que no atraviesan lo verbal o no atraviesan la razón, y por eso funcionan, por eso te funcionan para sanar. Sí, porque es un lenguaje directo, en conexión con el alma, en conexión con el inconsciente. Sin duda. Estoy conversando con Mercedes Bautista aquí en Feminismos en Corto, Sin Tanto Rollo, artista visual y poeta. Vamos a una pausa y regresamos.
Ya estamos de vuelta aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, con la artista visual y poeta Mercedes Bautista. Qué interesante esta conversación acerca de cómo también pues, las obras artísticas se completan o se transforman ya a la hora de ser compartidas, ¿no? Y cómo las reciben las personas que se exponen, puede ser que participan también de una obra que puede ser también un performance, ¿no? Porque o sea, el artista lanza su creación, pero ¿qué sucede cuando forma parte de algo más, ¿no? De alguien que la recibe. Me parece súper interesante porque si tu obra, además, que tiene esta crítica, este aporte desde lo muy personal y auténtico, como bien dices, pues no te deja impávida, o sea, realmente te mueve y bueno, a cada quien le moverá temas distintos, ¿no? Y abre una conversación bien interesante acerca también de los riesgos de violencia en las salas de exposición, porque una galería, un museo, no son lugares que se escapen al sistema patriarcal y machista o a la violencia, ¿no? De cualquier persona, ejercida por cualquier persona. No son, ¿por qué habrían de serlo si forman parte del mismo sistema? Pero como bien dices, se abre una conversación bien interesante y también oportunidades pues para que esto no se repita. Ahora, has sido premiada por tu poesía, también por tu arte visual, y en ambos pues está esta pulsión, como tú bien nos has compartido. ¿Hay algún límite que te falte superar entre la imagen, la palabra? ¿Hacia dónde va ahora tu creación? Ay, pues yo, como te digo, estoy como en constante, ya tengo unos hábitos, digamos, de proceso creativo que estoy en búsqueda constante, ¿no? De como llegar a ser yo, algo así, no sé, como irme quitando estas capas de construcción, ¿no? Como hablábamos de vocabulario, entonces sigo investigando, soy muy curiosa. Ahora, por ejemplo, que he estado presentando el libro en Ciudad de México en varias librerías y salas, pues me interesa mucho como la dimensión sonora del poema y experimentar, ¿no? En una de las presentaciones, pues junto a un amigo que toca el saxofón, estuve recitando los poemas. En la próxima exposición quiero poner como videopoemas y estos poemas que sean solamente sonoros, ¿no? Con una música, no sé, una sugerencia de sonido. Esa parte me está interesando bastante, pero también seguir con el textil. Es que el textil es infinito y mira, yo llegué al textil porque desde niña mi madre tenía círculos de tejido. Entonces iban las mujeres, se reunían el círculo alrededor del braserito porque en Madrid hacía frío. Y entonces ahí platicaban, hablaban. O sea, yo ahí conocí lo que es la sororidad. Yo creo que eran feministas sin saberlo, en una España de mucha represión fascista y religiosa, católica, donde les habían dejado como acción sus labores y el tejido, ¿no? Y ellas cómo resignificaban el tejido, o sea, porque no veía yo sometimiento a estar bordando, sino que era algo interesante. Y entonces eso siempre estuvo ahí. Y cuando estaba estudiando arte, especialidad pintura, pues fui introduciendo, siempre como me gustaba la poesía, siempre hacía objeto poético también, ¿no? Poesía visual, objeto poético. Entonces las pinturas fueron cobrando volumen, se fueron haciendo cajas. Me di cuenta que el tejido estaba desprestigiado por pertenecer al ámbito femenino y entonces era como, pues ahí voy. O sea, yo era como, está desprestigiado, pues aquí, en lugar de, ¿no? Y entonces quiero seguir por ahí. Me parece muy interesante. En el tejido, en el textil, en el bordado hay un lenguaje, hay unos símbolos, una plasmación de cosmovisiones de todos los pueblos originarios, que por eso llegué yo aquí en México. Aquí en México todavía está vivo en algunas partes esa plasmación de
de símbolos, de significado, de historias. Correcto. Entonces eso también es como mucho que decir todavía por ahí, investigar. Me siento a gusto en el tejido. Es antisistema, fíjate, bordar, porque es muy antiproductivo. O sea, para hacer una pieza me tardo 3 años, ¿no? Entonces es lo más antiproductivo que hay en la vida. Claro, sin duda es antisistema capitalista y además pues como es una labor que han realizado las mujeres en muchísimas culturas, en muchos países, pues entonces ha estado feminizada y por lo tanto ha estado desvalorizada, ¿no? Cuando hemos avanzado en el reconocimiento de, por ejemplo, de los bordados como ya parte de la cultura y del patrimonio cultural de México. Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, pero falta muchísimo. Ahora, ¿qué has reflexionado acerca de la inteligencia artificial? Porque, híjole, ahora con las herramientas que tenemos al alcance, ChatGPT, o sea, y todo lo que se puede hacer en lo visual, pero también en la palabra escrita, ¿qué reflexión te presenta a ti que eres curiosa, que estás en búsqueda siempre en estos momentos donde parece que pues también se pueden escribir libros enteros de poesía en segundos? Sí, pues claro que he reflexionado, claro que he curioseado en la inteligencia artificial, incluso he hecho un videopoema, no el texto, o sea, no he creado texto con inteligencia artificial, sino con colaboración con un poeta, Héctor Julián, que ha hecho imágenes con inteligencia artificial a partir de mi texto. Estábamos curiosos, ¿no?, con ese tema, pero pues tengo mis cuestiones éticas, ¿no?, porque fíjate que la inteligencia artificial, o sea, en mi curiosidad, ¿no?, me metí vulva, ¿no? Claro que no era una inteligencia artificial de estas pagada, ¿no?, porque me imagino que, porque ahí también va a suceder esto de las clases, ¿no? O sea, digamos que todos los sistemas de opresión que tenemos en nuestra realidad son transmitidos a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, ¿quién es la que lo alimenta? Pues, pues la hegemonía cultural, heteropatriarcal. Entonces o sea, no va a ser una liberación así como la veo, pero como todas las herramientas que ha creado la humanidad, pienso que hay una manera de utilizarla para el bien, digamos, entre comillas, porque ¿qué es el bien? Hay una manera de utilizarla para el mal, entre comillas también, ¿no? Como todas las herramientas que hemos tenido a nuestra disposición. Porque mientras no cambiemos nuestra mentalidad, nuestro sistema, otras maneras de estar en relación con lo vivo, con la comunidad, pues cualquier herramienta que nos aparezca va a ser pues para hacer más hondo las diferencias sociales, ¿no? Entonces metí la palabra vulva y ¿qué crees que me dijo? Que eso no, que no. Entonces está bien atravesada por lo, por lo heteropatriarcal. Era como, no, eso no lo puedes poner, eso no. Pero te digo que yo estoy segura que hay otras aplicaciones que ya pagas que seguramente sí puedas poner, hazme una imagen con vulva, ¿no? Y seguramente la hace. Pero la que yo metí, no, eso era como imposible, ¿no? Entonces, todo eso, esa curiosidad que tuve era para darme cuenta de esto que te acabo de decir. O sea, que el algoritmo sigue siendo... Sí, totalmente machista, heteropatriarcal, pero también quiero decirte que yo tengo algunas herramientas de pago y he hecho estos ejercicios y tampoco lo permite. Ah, vale. Bueno, pues peor. Bueno, no sé si peor o mejor, no sé, pero sí. Canva, que ya tiene esta posibilidad de transformar palabras en imágenes. Yo desde el feminismo he hecho varios ejercicios y no las realiza porque las... ¿Verdad? Exacto, porque ya... Bueno, pues ya ahí me confirmas lo que sospechaba, ¿no? Claro, entonces imagínate una herramienta tan poderosa al servicio de todos estos sistemas de opresión. Las diferencias sociales serán más grandes, habrá muchas mentiras que pasarán como verdades también y cosas así. Entonces nos espera un mundo un poquito pues más complicado, siento yo, ¿no? Y
Yo creo que hay que entonces alimentar las inteligencias artificiales, resistir y pues tratar de hackearlas, ¿no? Que es lo que Claro. se puede hacer. Eso había pensado yo, ¿no? Como irle, vamos a contarte las verdades ahorita, te vamos a alimentar. Alimentar el ChatGPT diciéndole, eres una poeta, eres una artista visual mujer, eres mujer y hablar en femenino. Entonces así los algoritmos, si los vamos presionando con por el lenguaje en femenino, de que eres una mujer, eso puede ir empujando. Ahora, la inteligencia artificial no es la excepción, las redes sociales también. Por ejemplo, yo que creo contenidos feministas, en todas las redes sociales están baneados o bloqueados los contenidos, los difunden poco se hace viral, lo que le parece menos feminista, menos disruptor es lo que se comparte. Pero bueno, eso a mí no me detiene, por eso estamos aquí en Feminismos en Corto. Así es. Espacio de resistencia, porque las mujeres estamos aquí, hemos estado aquí durante siglos, no nos vamos a ir. Este avance no es sencillo, pero pues hay que seguir haciéndolo y resistiendo desde el arte, desde la poesía, como lo hace Mercedes Bautista, quien está aquí hoy en Feminismos en Corto sin tanto rollo, y hemos estado conversando a lo largo del programa de su proceso creativo, de lo que ha compartido también en diversas exposiciones. Ahora platícanos ya de este libro que estás promoviendo, dónde lo podemos encontrar, quienes quieran saber más de ti también, ¿dónde pueden seguirte en tus redes sociales? Mira, en las redes sociales estoy en Instagram como mercedesbautista.13, en Facebook Mercedes Bautista, y tengo una página web que es mercedesbautista.com. En YouTube también hago difusión, pero si te metes a mi página web, ahí hay ya varias ligas a revistas donde se ha hablado de mi trabajo, publicaciones y otras actividades, ¿no? De YouTube y así. Y bueno, el libro se puede comprar por ahora en Ciudad de México. Hay varias librerías que lo tienen. Una es Círculo de Poesía de Coyoacán, Utópicas, que está en Coyoacán, Fiel a la Tierra, otra librería. Pues nada, en mis redes pondré una lista de las librerías donde se puede, ¿no? Y mañana, se va a presentar en Mérida. En Mérida. Bueno, sí. Este saldrá cuando ya se haya realizado la presentación de tu libro, pero bueno, quienes quieran entrar en contacto con Mercedes Bautista, ahí está la página web, no la acabo de decir. Pueden entrar en contacto conmigo y yo con mucho gusto les digo dónde acercarse a por el libro. Mira, aquí lo tengo al ladito. Muy bien. Para la presentación de mañana. ¿Cómo se llama tu libro y qué nos puedes compartir acerca de tu más reciente libro de poesía? Se llama Animal de musgo que sueña lo salvaje. Lo tengo así todo porque es el que utilizo en las presentaciones. Es un libro que reúne poemas que han sido construidos en paralelo a las metáforas visuales. Es decir, algunos han sido bocetos de metáforas visuales o de la metáfora visual me he ido a la palabra, ¿no? Y bueno, pues hay poemas que tienen muchos años, 15 años, reflexión sobre los mitos, como otras maneras de decir. Por ejemplo, hay un poema que es sobre el mito de la vagina dentada. Y entonces es como convertir un mito así tan fuerte en algo con perspectiva feminista, en algo positivo para nosotras, de liberación. O sea, como que son poemas todos que se interrogan sobre el lenguaje, ¿no? Hay otro poema que se llama Madre Nuestra, que es cuando empecé con que también tiene muchos años, como 12 años, una cosa así, cuando empecé a reflexionar sobre el lenguaje que nos construye, el lenguaje que habito. Yo que pues nací en la España todavía fascista, con toda la represión católica, entonces aunque mi familia no era católica, era republicana, el Padre Nuestro en las escuelas no nos lo metían. Yo todavía no me lo sé completo, ¿no? Pero pues ahí andábamos con ese mantra.
Y yo me he dado cuenta de toda la culpabilidad que encerraba esa oración, ¿no? Porque hasta tenías que golpear el pecho, ¿no? Por mi culpa, algo así, no me acuerdo si era en ese, pero algo así, ¿no? Entonces yo dije, ¿cómo sería un Madre Nuestra? Y entonces fui frase por frase de ese rezo transformándolo en Madre Nuestra, ¿no? En un poema amoroso que habla de la tierra, de la conexión sagrada que debemos tener con el entorno, ¿no? Con todo lo vivo. Es un poema que habla de que no hay culpa, ¿no? Que no hay tentación en nuestras entrañas, porque es una religión que siempre la mujer somos la tentación, desde Eva y todos esos cuentos, ¿no? Entonces así se va desarrollando el libro. Hay poemas a mi padre, hay poemas a mi madre, hay una trilogía que le llamo yo, ¿no? Que es mi padre hubiera sido poeta sin toda esa represión fascista. Mi madre era poeta y la señalaron brutalmente. Y yo pues de niña era poeta y después tuve que reconocerme poeta porque pues te desconectan, ¿no? Hay también algunos poemas pensando en los cuentos, por ejemplo el cuento de Barba Azul o de Caperucita Roja. O sea que como que es pequeñito pero variado. Al final de esta conversación con la artista visual y poeta Mercedes Bautista, ¿algo más que quieras agregar? Pues lo que quiero agregar es darte las gracias por toda esta labor que estás haciendo de entrevistar, de visibilizar a mujeres como yo, que sentimos que tenemos mucho que decir, inquietas y que esperamos que lo que decimos sea de valor. Desde luego tu programa es de mucho valor para mí. Y me siento muy honrada de estar aquí contigo, Aide. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mercedes, por toda tu creación, por lo que estás aportando al mundo, por esta reflexión. Y bueno, allí tienen ya los datos de mercedesbautista.com por si quieren entrar en contacto con ella, tener sus libros y estén pendientes para sus próximas exhibiciones. Te mando un fuerte abrazo, Mercedes. Abrazos grandes. Llegamos al final de esta emisión de Feminismos en Corto, sin tanto rollo, no sin antes darle las gracias a quienes lo hacen posible. A Diego Ramírez en la edición de video, a Nesli Silva, directora de Click Noticias, a Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, a Jorge Sacramento, gerente general de CIPSE TVCUN, a Alma García, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Idea original, dirección y producción, tu servidora, Aide Serrano. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie. En cambio, el machismo mata al menos a 11 mujeres tan solo en México. Muchas gracias y hasta la próxima.